La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia que pasa por cienciaperú.tv. Estamos interesados en conocer la carrera que han seguido los jóvenes que alguna vez jóvenes partieron, o más jóvenes que ahora, partieron al extranjero. ¿Qué ha sido de su vida? ¿Qué dificultades han tenido? En fin, lo que uno dice las peripecias de la vida cuando se arriesga a salir de nuestro país. En esta oportunidad estamos con nuestra amiga Ana Beatriz Álvarez Mamani. Ella es de Puno, que reside más de 20 años en Brasil. Es profesora de la Universidad Federal de Acre. Se ha doctorado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Campinas. Y bueno, vamos a conocer qué cosa ha sido de su vida allá. Además, ella promueve, por supuesto, la participación de jóvenes peruanos en su universidad. Eh, Trabaja en el área de visión computacional. Bueno, buenas noches, estimada Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas noches. Es una alegría poder conversar, un gusto estar en este momento aquí compartiendo algunas experiencias, de repente un cambio de informaciones. Realmente es una alegría estar en este momento conversando contigo y con todos los que nos escuchan también. Muy bien, comencemos por, tu niñez, por favor. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres y a qué se dedicaban cuando eras chiquita? Ah, sí, entonces yo soy peruana, yo soy puneña, soy egresada de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú. Yo me formé en ingeniería electrónica en el año 2000. Yo soy ingresante del 1996, me formé hace 24 años, ¿no? Mis padres fueron formados también por la Universidad Nacional del Altiplano. Mi madre es enfermera y mi padre es médico veterinario. Y yo partí para el lado de las ingenierías, ¿no? Un poco diferente al área de mis padres. Eh, Eh, ¿Qué más? A ver, tenía la curiosidad, me gustaban mucho las matemáticas. En la época la carrera de ingeniería electrónica era nueva, era reciente. Tuve mucho, de repente, una motivación porque era una carrera diferente, me encantaban las matemáticas. Eh, Al inicio de repente me pareció un poco un desafío hacer la ingeniería electrónica porque no se veía mucho campo de acción, campo de trabajo en Perú. En mi región más específicamente, yo soy nacida en Juliaca, a una hora más o menos de Puno, y en Juliaca también no se veía mucho campo de acción. Entonces había ese temor inicialmente, más como a mí me gustaban las matemáticas, me encantó y continué y finalicé la carrera en el 2000, año 2000. Esa fue más o menos el inicio de toda ese percurso profesional que tengo, que tuve. bueno, y o sea, a ver, en el Perú no entendí muy bien. ¿En qué universidad estudiaste en Perú? Yo soy de la Nacional del Altiplano, de Puno. Ajá, ya Sí, muy bien. me formé en ingeniería electrónica. ¿Cómo conseguiste el estudiar en Brasil? ¿Tuviste beca? ¿Cómo fue? Sí, ¿cómo fue? ¿No? En la época yo me acuerdo que habían becas, más la mayoría de becas llegaban o muy tarde para nosotros, sabíamos cuando ya faltaba pocos días para encerrarse la convocatoria, o a veces teníamos que ir a algún lugar específico a presentar documentos o pruebas, y para mí que era de Puno, ¿no? La información llegaba tarde y parecía muy lejano, ¿no? Eso de salir, pero
desde pequeñita tenía esa curiosidad por estudiar. Yo decía, quiero estudiar en Estados Unidos o Brasil. Y muchas veces inclusive me decían, ah, es un sueño, ¿no? Nadie va a conseguir eso, nunca no va a pasar. Más mis padres sabían de esa curiosidad mía y mediante unos amigos que tenía mi mamá, acabó sabiendo que un hijo de un amigo estaba haciendo una posgraduación en Brasil. Entonces fuimos atrás de informaciones, en la época ya habían las páginas de las universidades y aquí en Brasil hay algo bien interesante, ¿no? Que hasta ahora de repente es muy utilizado. Todas las informaciones están en las páginas web, ¿no? De las universidades, todas las fechas, los trámites, documentos y todo. Entonces fue por ese medio que yo acabé sabiendo de la Unicampi. Me enteré que había la carrera de ingeniería eléctrica y que había llamadas para hacer maestría y doctorados. Entonces ahí tuve de repente la curiosidad, vamos a ir, vamos a prepararnos para esta convocatoria. La convocatoria era toda por email, era para mandar documentos históricos, etcétera. Y había el área de control y automación y ingeniería de computación, automatización industrial. Y fue un área que a mí me encantó en la graduación cuando estaba estudiando. Entonces yo me presenté a esa área y bueno, dio todo cierto, salió positiva ahí mi aceptación en la maestría y ahí comenzó todo mi percurso aquí en Brasil. ¿Y cómo fue tus estudios en la Universidad de Campinas respecto a los que tú habías llevado en la Universidad de Puno? ¿Eran muy difíciles, muy complicadas o fáciles? Entonces, yo digo así, de forma bien, diría resumida, ¿no? Yo creo que en Perú nos forman con buena base. En Perú diría porque cuando yo fui a Campinas me encontré con varios compatriotas, la mayoría de universidades nacionales, pero de todo el Perú. Y teníamos vamos a decir, el común denominador, ¿no? Que éramos muy buenos y bien formados en matemáticas y físicas. Y inclusive, ¿no? Teníamos mucha más carga horaria que nuestros colegas, que se habían formado en la misma carrera que en Brasil, porque ellos focan en varios aspectos y en Perú focamos más en la base matemática, base física, ¿no? Y después algunos cursos de 2, 3 años, si no me equivoco, específicos de la carrera y teníamos buena base. Entonces, yo cuando llegué acá, lógico, ¿no? La idea es, no, o sea, vengo de Perú, que no es tan desarrollado, vengo de Puno, que no es la capital de mi país, ¿no? Y de repente hay esa diferencia abismal, ¿no? Yo pensaba más. Después me di cuenta que estábamos al mismo, de repente con las mismas informaciones, la diferencia de la Unicampi, ¿no? Que es un centro grande, era que los jóvenes ya venían con esa idea de hacer investigación, de que tenían todo listo, todo rápido, porque en la graduación ellos ya pasan a hacer disciplinas de la maestría, en cuanto nosotros recién pensamos en hacer una maestría, cuando terminamos ellos en la misma graduación ya pasan a hacer disciplinas de la maestría, ¿no? Entonces, esa fue una diferencia, cabeza, yo creo que ellos ya vienen como están haciendo parte y nosotros es un mundo, ¿no? Pero después uno se da cuenta que nosotros tenemos una buena base y es solo darle duro y van, ¿eh? Entonces yo creo que estamos, cuando nos damos cuenta de que estamos bien ahí, equivalentes, como que todo funciona bien, funciona mejor. ¿Y pensaste en algún momento ir a una universidad limeña? Ah, cuando estaba en el colegio, Sí, cuando terminaste el colegio, ¿por qué no fuiste a Lima, a una universidad limeña? fue más o menos porque yo era muy joven, yo terminé con 15 y medio más o menos el colegio. Y para vivir en Lima tendría que tener de repente o vivir solita, ¿no? O una estructura mejor, que para mí eso era bien importante, ¿no? Inclusive, ¿no? Yo estudiaba en Puno
y mi familia vivía en Juliaca y había la opción, ¿y por qué no te vas a vivir a Puno? ¿No? Además, todos los días yo iba a 6 de la mañana a Puno, desde mi ciudad, y regresaba 10 de la noche a mi ciudad, ¿no? Entonces, de repente esa parte de estructura familiar era muy importante para mí. Entonces, por eso yo prefería continuar viviendo en mi casa con mis padres y estudiar a 1 hora de distancia y todos los días irme. Y la idea de ir a Lima no pasó por mi cabeza de repente, porque mis padres eran formados por la misma universidad donde yo estaba estudiando, ¿no? Y yo estaba bien feliz, satisfecha con estar estudiando ahí, en esa universidad, en la nacional. Yo ya era muy feliz por estar en una nacional, entonces estaba perfecto para mí. Y en Brasil, tu vida como alumna, digamos, fuera de la universidad, ¿estuvo bien? ¿No tuviste ninguna dificultad? Académicamente, Económicamente, socialmente, qué sé yo, tenía muchos amigos, no sé. sí, yo creo que así, uno cuando viene, ¿no? Uno viene, wow, está solita contra el mundo, ¿eh? Esa idea, ¿no? Yo llegué el 2022 aquí a Brasil, el 2002, disculpen, el 2002, y era muy joven. Entonces, la primera semana como se me cayó en la realidad, sí, estoy sola en Brasil, más conforme fueron llegando ya las tareas, las pruebas, ya no había tiempo ni de ponerse triste, ¿no? Y después me di cuenta que no era la única peruana en la universidad, eran muchos peruanos, éramos muchísimos peruanos. Y en mi carrera, en eléctrica, ¿no? Había muchos peruanos. Entonces ahí como que uno se da cuenta, no, no soy la única que está por aquí, ¿no? Somos varios, cada uno con saudade, le decimos, ¿no? En Brasil, aquí le decimos, sintiendo falta de su familia, sintiendo falta de su tierra, y como que ese lado emocional acaba compensándose con todos nuestros colegas que están en la misma situación, todos ingenieros queriendo buscar una maestría o ya más magísteres queriendo buscar un doctorado, o los que ya eran doctores haciendo un postdoctorado. Entonces ya uno que como que compensa ese lado, no, no estoy solita, todos están con el mismo objetivo y todo se puede y vamos, ¿no? Había gente que ya estaba como 5, 6, 7 años allá ya finalizando el postdoctorado y nosotros estamos comenzando, entonces era de repente nuestro objetivo, él ha podido, él puede, está viajando, está publicando y le va muy bien, entonces mi objetivo es ese, ¿no? Y eso acaba compensando todo aquel otro lado que uno siente emocionalmente finales de semana o al final de la noche, que no hay la familia en casa, o un feriado, que no hay al inicio, ¿no? Que no hay cómo compartir, cómo estar al lado de alguien más próximo, que era la familia, ¿no? Y al final los amigos acaban siendo parte de tu familia más próxima, ¿no? Entonces yo creo que la comunidad peruana en todas las universidades grandes es bien fuerte y bien calurosa porque de alguna manera conseguimos satisfacer esa falta, ¿no? Del pedacito de nuestra tierra que nos falta, conseguimos satisfacerlos. Los peruanos se reúnen a menudo así para celebrar, qué sé yo, las fiestas patrias o eventos limeños o puneños. Sí, en la universidad donde yo estaba, que es la Unicampi, yo hice la maestría, el doctorado y el postdoc allá. Éramos una comunidad bien grande de peruanos. Yo diría que todavía somos una de la comunidad, bueno, está así con San Paulo, con la USP, más somos una de las comunidades más grandes de peruanos a nivel académico que hay, ¿no? En la universidad, así, sin exagerar mucho, éramos más de 100 peruanos. Y fuera los peruanos eran ¿Tú crees que profesionales. en Brasil hay más científicos peruanos que científicos en el Perú? Yo sé que ahora muchos peruanos que hacen ciencia están regresando a Perú porque hay una valorización mejor de la ciencia en el Perú. Más aquella época, los que querían hacer ciencia o lo hacían por amor en el Perú
o salían del Perú, ¿no? Entonces, en aquella época yo creo que los que querían hacer ciencia estaban más fuera de Perú. ¿Eh? Porque había más incentivos. Por ejemplo, quieres hacer maestría, doctorado. Aquí en Brasil es una posgraduación de muy alto nivel y gratuita. Y encima el gobierno te paga. Si eres bueno, te paga los viajes, te paga por investigar, te dan restaurante, te dan casa, te dan todo, ¿no? Lo único que tú tienes que hacer es hacer investigación y estudiar duro, porque si te jalan las disciplinas también pierdes todo, ¿no? Entonces, eso no había en el Perú. Ahora yo creo que hay más apoyo, hay muchas becas, ¿eh? Hay muchos incentivos, hay colaboraciones con fuera. Yo vi las llamadas que me parecen geniales, que en mi época no había, ¿no? Hay incentivo para ir a Alemania, a Japón, ¿eh? Eso no había en mi época, ¿no? Entonces, todos los que queríamos de alguna manera continuar estudiando tenían que buscar en otros lugares. Entonces, en la época yo creo que era bien atractivo estar afuera para alguien que quería encontrar un rumbo en medio de la ciencia. ¿No has sido tentada para regresar a Perú? ¿No te ha dado tentación de venir a tu patria? Yo he tenido la oportunidad, yo sí, yo le diré, a ver, que yo he sido formada por una universidad nacional. La maestría y el doctorado y el postdoc y todos mis años aquí en Brasil he sido bolsista, ¿no? Becaria. Entonces, gracias al gobierno brasilero me volví cientista. Solo que tenía dentro de mí esa curiosidad, no sería curiosidad, sería algo así, necesito regresar a Perú a dar alguna contribución porque yo fui formada por una nacional. En Brasil yo soy profesora aquí desde el 2013, entonces dando aula aquí, haciendo investigación, yo sentía que yo estaba devolviendo al Brasil todo lo que el Brasil había aportado en mí, había confiado en mí. Mas yo tenía esa curiosidad, en Perú yo no di aula y me gustaría dar. Entonces en 2018 yo salí a hacer un postdoc en un laboratorio, en el laboratorio de la UNSACI, en Cusco. Y tuve la oportunidad de estar por 2 semestres allá. Y fue emocionalmente, fue profesionalmente, fue muy, diría, alegre y feliz, porque me vi contribuyendo de alguna manera con el Perú, que me formó de ingeniera, ¿no? Pues si no fuera por la Universidad Nacional de Puno, yo no sería ingeniera y no hubiera conseguido todo lo que conseguí aquí en el Brasil. Entonces, yo tuve esa alegría de dar aula ya hasta ahora. Regreso a la UNSAC y mis alumnos ya están algunos formados, los encontramos a veces en la calle, ya están trabajando en empresas. Me mandan mensajes, me dicen doctorita, ¿no? Sus aulas. Entonces, es muy feliz para mí que de alguna manera di mi granito de arena en Perú. Y yo cuando me regresé en 2019 para acá, bueno, ya ese peso que yo tenía de no haber dado nada en Perú ya estaba satisfecho, ¿no? Y cada vez que me invitan, por ejemplo, yo voy a la UNSAC, que ya fui a la UNAMAD, que es aquí cerca, más cerca de la frontera. Fui a la UNA, a mi universidad, siempre que me es posible, yo estoy contribuyendo con los eventos, dando palestras, ponencias, y etcétera. Y haciendo lo posible también para que de alguna manera los chicos vengan para aquí a hacer una maestría o dándoles informaciones para que se vayan para São Paulo, ¿no? Si quieren ir a hacer una posgraduación, y etcétera. Entonces, de esta manera no me alejo de mi país, ¿no? Porque soy peruana 100% y voy a continuar siendo peruana hasta el último día de mi vida. ¿Qué otros países conoces aparte de Brasil y Perú? Sí, entonces tuve la alegría de hacer un doctorado sándwich, le decimos acá. Allá le dicen estancia doctoral, ¿no? Cuando estaba más o menos en la mitad de mi doctorado, fui para España a quedarme 6 meses en el laboratorio de la
del Departamento de Electrónica en la Universidad de Alcalá de Henares, que queda a 30 minutos de Madrid, más o menos, ¿no? Entonces, tuve la alegría de estar participando en un proyecto que nosotros ya hacíamos parte en la Unicampi y no teníamos el espacio inteligente, el ambiente inteligente que tenían implementado ya en Alcalá. Entonces me fui para allá unos 6 meses para hacer testes de mi algoritmo que yo estaba desenvolviendo en Unicampi. Y fue interesante también ver que aquí en Latinoamérica, ¿no? A veces pensamos que es muy diferente, ¿no? Ya es otro mundo y aquí, pero yo diría que aquí en Latinoamérica tenemos dos universidades que las que conozco más cerca, ¿no? Que es la Unicamp y la USP, que están a un nivel, un patamar bien bueno, diría, que es equivalente a los grandes centros de investigación que hay en Europa. Entonces tuve esta alegría de pasar un tiempo por allá a estudio y de visita, bueno, a algunos países que estaban cerca en Europa, porque allá es todo más cerquita. Muy bien. ¿Y eres casada, soltera todavía? Yo fui casada, soy casada 2 veces, las 2 veces son con peruanos y son de la área, ¿no? Son del área de ingeniería electrónica. Ah, caramba. Entonces, estoy feliz de. Pero, o sea, que te has casado 2 veces, pero ahora estás sola. No, estoy casada, por Ah, segunda ya. vez. O sea, el segundo sigue vivo. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y tienes, ya tienes retoño? Tengo una hija de 20 años. Mi hija ya es 20 años, no seas abusiva. 20 ¿Sí? años, sí. Ella hace medicina veterinaria aquí en la Universidad Federal de Acre. Ella es brasilera, nacida en Campinas. Ella nació justo en el segundo año de mi maestría. Y bueno, ella percurrió todo el camino de investigadora junto conmigo, ¿no? Porque ella nació dentro de la Unicampi, en el hospital de la Unicampi, creció en la creche de la Unicampi. Creche sería como escuelita, el nido de la Unicampi. Ahí después, junto conmigo, iba a hacer investigación porque yo necesitaba trabajar en la mañana en un proyecto y en la tarde hacía el doctorado. Entonces ella trabajaba al lado mío haciendo sus tareas y ahora ella quiere seguir la carrera de cientista también, pero en la área de medicina veterinaria. Entonces está en quinto semestre de medicina veterinaria. O sea que la Universidad Brasilera ofrece facilidades para las jóvenes madres, estudiantes. Eh, yo diría que no dificulta, no dificulta. Yo creo que podría decirse que la misma mentalidad del brasilero es muy más abierta. Por ejemplo, yo entraba al laboratorio con el carrito de mi hija al lado y yo trabajando en el laboratorio, ¿no? Y yo tenía una sala específica de investigación, entonces esa mesa era mía, la sala estaba abierta para mí 7 días a la semana, 24 horas por día, y yo entraba con mi seña, con mi llave, y yo me quedaba con mi hija en el carrito. Ahí la escuelita, el nido de mi hija estaba a una cuadra de la carrera de ingeniería eléctrica, estaba a una cuadra, entonces cuando era día de semana, ella iba al nido, yo iba a trabajar, regresaba a amamentarla, trabajaba, la amamentaba de nuevo, trabajaba y así, ¿no? Entonces, la Unicampi tiene un espacio bien, diría, es una ciudad universitaria que tiene escuelita, tiene hospital, tiene restaurantes, tiene prefectura, tiene todas las facilidades de una ciudad. Entonces, nosotros hacíamos parte de la ciudad universitaria. Sí, conozco Campinas, estuve ahí algún tiempo, ah, cuando estaban construyendo un gran acelerador, jóvenes que utilizaban la técnica moderna para construir acelerador ahí. Ese acelerador, supongo que está funcionando actualmente. ¿No has ido a darte una vuelta por Campinas? La última vez que fui fue en 2013, el año que entré aquí.
Y yo entré, vine así a ver cómo sería vivir por acá, más fue una diferencia abrupta porque yo estaba en la Gran Campinas y me vine a Acre, que es un estado bien pequeñito a comparación de São Paulo. Es una ciudad muy pequeñita y a comparación de la Unicamp, y aquí estamos en una universidad pequeñita. Es muy linda, es muy, diría, es todo verde, hay muchas flores, porque estamos en la Amazonia, ¿no? Estamos ya en la Amazonia. Solo que en comparación así tecnológicamente es muy diferente, es abrupta la diferencia, ¿no? Entonces después fui para visitar una época ya, después de un semestre que ya me vine para acá, y fue la última vez que fui, ¿no? Pero fue más así a de repente matar saudade, como le decimos aquí, porque había vivido allá como 11 años y me vine acá y llegué y todo me daba una saudade de Campinas, porque Campinas hay todo en el barrio donde está la universidad, tenemos todo de lo mejor. Y llegaba aquí y sentía falta de todo, entonces fue más o menos para matar esa saudade y la última vez que fui a Campinas. Después, disculpen, después regresé, después de unos 5 años creo que regresé para allá, una visita con unos colegas de la USACI que estaban haciendo una visita para hacer una parcería, un convenio para allá. Mas fue muy rápido, fue un día encontrarme con mi orientador, que en la época fue mi orientador de maestría y doctorado, visitar mi laboratorio, matar saudades de mi sala, donde yo trabajaba ya el doctorado, y fue rápido, fue una tarde, entonces fue muy rápido también. Bueno, ¿y tienes desde Brasil, recibe noticias de nuestro pequeño país? ¿Alguna noticia? ¿Sigue las noticias políticas? ¿Sabes lo que ha pasado en Puno? ¿Qué opinión tienes de estos eventos un poco complicados? Sí, de repente en algunas épocas sigo más, cuando de repente estamos con más, no sé, épocas de ferias, ¿no? Aquí o algo así se sigue más, porque en época de día a día de repente no alcanza el tiempo ni para lo que tenemos que hacer obligatoriamente. Seguí un poco acompañé un poco con otros colegas también de Brasil y de otros países las elecciones pasadas, un poco cómo estaba perfilándose la ciencia y tecnología en los candidatos, ¿no? Más fuera de eso, es bien poco que acompaño, bien poco porque creo que uno quiere abrazar muchas actividades por aquí y no alcanzan las 24 horas del día. Muy bien, Beatriz. ¿Y tu función como profesor, tu relación con los alumnos? ¿Cómo ves a los alumnos brasileros en comparación con con tus compañeros cuando eras estudiante en Puno? Sí, es un poco diferente. Yo creo que la idea que yo tengo de estudiante es muy ya ultrapasada porque yo era estudiante antes del 2000, ¿no? Entonces, ahora yo sé que las cosas han cambiado un poco. Cuando yo regresé después de tiempo, el 2018 a la USACI, yo vi algunas características que ya habían cambiado de la época que yo era estudiante de graduación allá. Hay una diferencia de repente con la educación que yo vi como modelo, que era la Unicampi, ¿no? Yo puedo hablar más yo comparo todo y lo que aprendí todo, intento colocarlo en práctica, es de esa escuela que recibí de mis profesores en la Unicampi, ¿no? En la Unicampi había esa busca, se diría, por los profesores de que el alumno piense, que el alumno piense, proponga, discuta, se pregunte mucho y al respecto de eso encuentre las soluciones en las disciplinas que está aprendiendo, ¿no? Y eso de repente en mi época no había, en la época que yo hacía graduación, por ejemplo, en la universidad, ¿no?
En la universidad yo veía que teníamos que aprender a resolver rápido la mayor cantidad de preguntas lo más rápido posible porque se acababa el tiempo y la nota era para quien conseguía hacer más respuestas en menos, dentro de las 2 horas, ¿no? que tenía. Y eso es un poquito diferente, ¿no? Inclusive la primera vez que yo di una prueba era de eh, control de Petri, que era una herramienta que los profesores utilizaban para manufacturas, etcétera. El profesor nos entregó la prueba, era un viernes, y dijo, les entrego la prueba ahora y me lo devuelven hasta el lunes, a mediodía. Y yo decía, ¿cómo así, no? O sea, ¿cómo el profesor me deja hacer la prueba el viernes, sábado, domingo y lunes en la mañana? Y dicen, me entregan todos debajo de la puerta de mi sala, mandan la hoja con su nombre y esa es la prueba. Y lo increíble era que nadie conversaba ni copiaba del otro, ¿no? Entonces, cada uno tenía 3 días para ir a buscar los libros, ahí quedarse en el laboratorio, intentar resolver el problema y cada uno tenía una solución diferente. Inclusive mi preocupación era cómo yo voy a encontrar la misma solución que mi colega. De repente de él está bien, vale 10 puntos y el mío no, y vale 1. Entonces, ¿cómo le pregunto, no? Y nadie preguntaba a nadie. También en la época no había WhatsApp, y más nos encontramos en los laboratorios, porque el bloque de ingeniería eléctrica es uno solo y nos encontramos en los corredores o en los laboratorios. Y nadie preguntaba a nadie, ¿no? O sea, nadie conversaba con nadie. De repente, oye, ¿ya has hecho? Sí. Mas no decía, oye, copia, préstame para copiarte, ¿no? Para verificar si está bien. Entonces, había una búsqueda de los profesores para que pensemos. Y yo me acuerdo que cuando yo entregué la prueba, yo decía, ¿cómo será que yo he pensado, no? De repente mi lógica está bien lejos de lo que el profesor estaba pensando. Mas el profesor analizaba tu solución. Entonces, la solución que yo había pensado, sea diferente, igual o parecida de los otros, o totalmente nada a ver con el camino de los otros, mas conseguía resolverlo, valía una nota buenísima, ¿no? Yo me acuerdo que me dio 9.5 de 10. ¿No? Yo decía, ¿cómo así? Y el otro había conseguido una solución totalmente diferente y también ganó 9 o 9.5. Entonces, esa busca me pareció interesantísima, ¿no? Que yo no veía y nunca, ni en un sueño yo había pensado que así se podría evaluar un alumno. Eso es lo diferente, yo diría. Esa busca porque el alumno piense, ¿no? Y que también sea sincero, que lo que él ha pensado, que él justifique, fundamente, y consiga pasar esa idea que tuvo de forma analítica en el papel, de tal manera que sustentar una solución para este problema. Entonces, eso es un poco diferente de lo que vi, que yo estaba acostumbrada a resolver, llegar a la solución. Todos tenemos que llegar a la misma solución y en el menor tiempo posible, porque si no estás desaprobado. Entonces, hubo ese cambio un poco en mi cabeza. Y otra, ¿no? Que el profesor brasilero, mis profesores de la Unicamp eran eh, yo diría así, movidos a que el alumno aprenda. Yo me acuerdo que ellos iban a un congreso, por ejemplo, semana pasada, al mejor congreso de redes neurales del mundo. Ellos se van, regresaban, sacaban una copia de todo el libro de resúmenes y nos entregaban a cada uno. Esto es lo último en redes neurales, llévense, estudio. Y yo no conseguí decir cómo así él comparte su información con nosotros. Y eso yo no veía que era común en mi época de graduación. Normalmente el que tenía el libro se lo agarraba, se lo guardaba y no compartía con nadie. ¿Por qué? Porque los otros no podían saber lo que él sabe. ¿No? Y en la Unicamp, no, el profesor decía, yo sé, he conseguido esto y ahora ustedes tienen que saber, ¿no? O sea, compártanlo, divídanlo y pónganlo en práctica. Entonces, esa es la diferencia más grande que yo vi, que Muy bien, yo muy bien. creo que Ahora, ahora está cambiando un poco, ¿no? ok, ahora finalmente es importante también que los jóvenes actualmente en el Perú sepan las posibilidades que tienen de ir a Brasil. Entiendo que la embajada envía exámenes
mejor dicho, Brasil envía exámenes a ciertas universidades peruanas, los estudiantes dan examen acá, creo que en San Marcos hay un centro, y luego ellos, si son aprobados, les dan beca allá en Brasil, pero también sé que hay algunos que se aventuran y se van directamente a Brasil para dar examen de admisión allá y al final, a los 6 meses, encuentran alguna ayuda, una beca para estudiar. ¿Eso es así? ¿Cómo funciona, por favor? Sí, entonces, en primer lugar, cada universidad tiene autonomía, ¿no? Entonces, funcionan de una determinada manera. Y cada carrera funciona diferente. Por ejemplo, en la Unicampi, la carrera de ingeniería eléctrica, ¿no? Para maestría y doctorado hace una selección totalmente diferente de la que hacía ingeniería de alimentos. ¿Cierto? Entonces, en la época, por ejemplo, ingeniería eléctrica en la Unicampi, y actualmente todavía es así, no es, eso es un poco diferente, que yo supongo que puede estar cambiando también en Perú, pero en la época era así, ¿no? El alumno entra a la maestría en Perú y entra a la maestría sin saber qué va a hacer de investigación, sin saber el asunto, el tema, la cosa que entró a la maestría. En la Unicampi no es tan así, sino el profesor ya tiene sus grupos de investigación, ya tiene su tema de investigación. Por ejemplo, yo tengo 8 alumnos que están trabajando, vamos a suponer, con visión computacional. Hay uno que de repente ya defendió, ¿no? Defendió la maestría, terminó. Y hay una vacante ahora que yo quisiera recibir uno nuevo, ¿no? Y ese nuevo va a trabajar con un asunto específico. Yo quiero que trabaje con reconstrucción de imágenes HDR, por ejemplo. Y entonces, yo me acuerdo que en la época que yo hacía la maestría, el profesor buscaba la pieza para encajar en su grupo de investigación. Entonces, de todos los papeles que venían, todos los documentos que recibía, vamos a suponer 5 interesados en hacer la maestría con él escogía cuál de esas piezas encaja mejor para su grupo de investigación. Depende de la experiencia del alumno, por ejemplo, si él es formado en qué área, él ya trabajó en otros lugares o es recién salido de la universidad, cuáles son sus notas. Entonces, tiene un montón de criterios que él considera necesarios para aquella pieza. De tal manera que el alumno en la Unicampi, a partir del primer día, él ya sabe con quién va a trabajar, qué decir, o sea, el profesor lo acepta. Inclusive, ¿no? Yo digo que cuando yo hice la maestría, yo nunca fui Ana Beatriz, ¿no? Yo nunca fui la alumna Ana Beatriz, no. Yo era orientada de José Raimundo, que era mi profesor. Si en algún momento mi orientador me decía, no, ¿sabes qué? No voy a poder trabajar más contigo, yo era desligada del programa. ¿Por qué? Porque el programa solo funciona con las piezas claves para los grupos de investigación. Entonces, eso es un poco diferente, ¿no? Porque en Perú todos comienzan haciendo cursos, y ¿no? Al final van determinando cuál área van a seguir, ¿no? Allá no, el primer día ya soy orientada de José Raimundo y José Raimundo me dice, haz la disciplina A, la B y la C, de todas las 20 que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque esas son necesarias para que trabajes en el proyecto que estamos haciendo. Entonces, esto es un poquito diferente. Aquí en la universidad, yo soy profesora del programa de ciencia de computación, que es la maestría en ciencia de la computación. En la maestría, nosotros tenemos una llamada anual. Esa llamada selecciona alumnos, son 13 alumnos por año. Y esos alumnos van direccionados a 2 áreas, ¿no? O es ingeniería de software o sistemas inteligentes. Y en sistemas inteligentes, que es la área donde yo actúo, somos 3 profesores de ingeniería eléctrica y 3 de sistemas de información. Serían ingeniería de sistemas en Perú. Entonces, los alumnos que llegan a esa área, ya ellos se identifican con cuál profesor van a trabajar, que es más o menos un híbrido de lo que pasa en Perú y lo que pasa en la Unicampi, ¿no? En la Unicampi es 100% pesquisa y aquí es más o menos que ellos entran y después de entrar consiguen escoger con cuál profesor van a trabajar. Entonces, esa selección aquí en la universidad
es más proyecto. Tiene que presentar un proyecto, el proyecto es evaluado. ¿Qué se evalúa en el proyecto? La idea, no necesariamente. Se evalúa cómo que el alumno escribe un proyecto. Sabe justificar, sabe revisar bibliografía, sabe hacer un objetivo, sabe referenciar su bibliografía principal, sabe crear una metodología, sabe hacer un cronograma para desenvolver ese proyecto durante sus 24 meses que son la maestría. Eso es evaluado y junto con eso su histórico escolar de la graduación, ya es graduado, ya es formado, entonces cómo se desempeñó durante la graduación y con eso él ya consigue pasar el proceso selectivo. Entonces hay un ranking y en el ranking, segundo las notas de la evaluación del proyecto, etcétera, él puede estar entre los elegidos. Muy bien, estimada Beatriz, ha sido un gran placer escucharte y conocerte. Dime, ¿y sabes tú el quechua, la aymara? Infelizmente no consigo hablar ninguno porque mi madre es aymara y mi papá es quechua. O sea, en mi casa toda la vida han hablado en español. Ah, Mi padre es de Azángaro y mi mamá es de Platería, por Ácora. Entonces, los dos, uno es de cada lado. Yo nací en Juliaca hablando español. Yo consigo entender algunas frases porque mi cuñado es cusqueño, mi papá habla en quechua algunas veces, mas infelizmente no conseguí aprender ninguna de las dos lenguas. Bueno, ¿y cómo, en alguno de los idiomas, cómo diríamos, hasta el próximo encuentro? Hasta el próximo encuentro. Caramba. Tupananchiscama es hasta la próxima, creo. Ya, sí, Tumanticama. Pajaricama esta mañana. El otro es Ajá, creo que hasta es pronto. Tupananchiscama hasta la próxima vez que nos veamos en quechua. Eso aprendí en Cusco cuando estaba en la época de la UNSAC. Muchas gracias entonces, Beatriz. Seguimos en contacto. Amigos, ha sido Beatriz Álvarez Mamani, doctora en Ingeniería Eléctrica, profesora en la Universidad Federal de Acre, con una niña de 20 años, niña ya señorita, caray, y gran futuro. Esperemos pues seguir en contacto con ella. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao. Un gusto. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.